Espíritu, alma y cuerpo. Sobre ese asunto vamos a tratar en esta mañana y desde aquí, como siempre, le mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen por el internet. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente y que, bueno, que sigan orando también por nosotros como lo hacemos nosotros por ustedes. Entonces, el tema de hoy es espíritu, alma y cuerpo, y esto lo encontramos, el primer pasaje del que les quiero llevar a la Biblia, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde deja claramente la Biblia que efectivamente el Señor nos dice que nuestro ser está compuesto de estas tres cosas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿sí? Sobre esto hablamos el otro día, de que la santidad es completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, lo que interesa es solamente de adentro, el cuerpo no tiene importancia. Sí que la tiene. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios no quiere cosas a mitad, sino completas, ¿verdad? Que usted sea un cristiano completo, no un cristiano 50% y otro 50% medio mundano. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo nuestro cuerpo, espíritu, como lo dice ahí, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin que haya que estarlo reprendiendo un día sí y otro también, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? Aleluya. Él viene, aleluya. Así que viene el día que uno menos lo piensa y obviamente aquellos que no están preparados se llevarán una sorpresa desagradable. Los que estamos preparados, pues aleluya, será una sorpresa agradable. Así que las tres partes de nuestro ser son espíritu, alma y cuerpo. Vamos a decirlo todos juntos: espíritu, alma y cuerpo. Así que veremos cuál es la función de cada una de esas tres partes de las que se compone nuestro ser. Y hay un pequeño gráfico que lo hemos diseñado ahí con la hermana Dora. ¿Me lo puedes poner, por favor, ese pequeño gráfico para ilustrar un poco? Porque, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso hicimos ahí un pequeño gráfico. Ahí está, si lo puedes ampliar un poquito más. Ahí está ese gráfico. Tiene tres recuadros y el recuadro superior, ese que está en rojo, corresponde al alma, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo ahora poquito a poco. Entonces, bueno, a continuación, esos tres recuadros, esos tres rectángulos, como digo, en el rectángulo superior está lo que se describe un poco lo que es el alma. Mira a ver si le puedes quitar esa cosita que tiene ahí para que se pueda ver bien. Eso es. El alma, sus funciones, su autoridad. El alma se impone sobre el cuerpo de carne y hueso y se impone también sobre el espíritu. Abajo tenemos dos rectángulos más que corresponden, como digo, a la carne y al espíritu. El alma del ser humano, todo nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Pues el alma podemos decir, es el jefe supremo en este trío de espíritu, alma y cuerpo en el que está compuesto nuestro ser. El alma es el jefe, el alma es el que gobierna al espíritu y al cuerpo. En el alma está el centro de control de mando, es decir, usted y yo con el alma decidimos si favorecer al espíritu o si favorecer a la carne. El alma es nuestra personalidad. En el alma está nuestro carácter. El carácter de cada uno de nosotros está en el alma. En el alma está también lo que se conoce como el libre albedrío, que no es otra cosa que la capacidad para tomar decisiones. Allí está en el alma el libre albedrío, donde usted toma las decisiones. El alma es nuestro yo.
el que manda, el que gobierna, el que decide qué es lo que hace el cuerpo y qué es lo que hace el espíritu. En la parábola del rico insensato de Lucas capítulo 19, no es necesario que lo busquen, ahí el rico dijo, cuando había acumulado muchos bienes, dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Ven, estaba hablando de su carácter, de su propia personalidad. Y hay centenares de pasajes en la Escritura que nos muestran muy claro que el alma es nuestra propia personalidad interior. El alma es nuestra propia personalidad interior. En el mundo de la brujería, existe lo que se llaman los viajes astrales. También se conoce como desdoblamiento. Eso es una experiencia que no es aconsejable para nadie, ¿verdad? Pero los brujos practican los viajes astrales o el desdoblamiento para investigar la vida secreta de otras personas. Y en el viaje astral o en el desdoblamiento, el alma de la persona sale del cuerpo y viaja durante un tiempo a donde la persona quiera viajar y luego regresa otra vez al cuerpo. Yo conocí aquí en esta iglesia a una persona que en su pasado, en su vida de inconverso, esa persona practicaba la brujería. Y él me contó que él vivió esa experiencia y él salió de su cuerpo, es decir, su alma salió de su cuerpo y él pudo ver el cuerpo que se quedaba allí tendido en la cama. Y entonces él me contaba que tuvo miedo de permanecer ahí así fuera del cuerpo y luego volvió otra vez al cuerpo. Pero los brujos practican ese tipo de cosas, de los viajes astrales o el desdoblamiento, que el alma sale del cuerpo y el cuerpo se queda allí postrado en la cama por media hora, una hora, lo que ellos acuerden, ¿verdad? Entonces, en el alma está nuestra voluntad, nuestro afecto, nuestro desafecto. En el alma está el intelecto. En el alma gobierna, como dije, el cuerpo y el espíritu. Podemos decir que el alma viene siendo algo así como un hombre con dos novias. Es un ejemplo, ¿verdad? El alma puede ser, ahí tenemos el alma arriba, y vamos a suponer que la carne y el espíritu son dos novias. Una novia se llama la carne y la otra novia es el espíritu. El hombre sabe que con las dos novias no se puede casar, tiene que dejar a una para poderse casar con la otra. Las dos novias, la carne y el espíritu, las dos novias son enemigas acérrimas la una contra la otra. La carne y el espíritu se pelean continuamente entre ellas para ver quién se adueña del alma o le influye como una esposa le puede influir a su marido. El alma de la persona se debate entre si se casa con la carne o si se casa con el espíritu. Como digo, vamos a suponer que el alma es el hombre que tiene esas dos novias y dice: ¿con cuál me caso? ¿Con la carne o con el espíritu? La carne le dice al alma: yo te voy a dar placer carnal, yo te voy a dar disfrute de la vida terrenal, te voy a dar gusto, te voy a dar placer, comodidad, etcétera. Y la carne le dice: cásate conmigo. Se lo dice al alma. La carne le sigue diciendo al alma: no hagas caso de esa novia espíritu, porque esa novia espíritu me ataca. La carne y el espíritu no se llevan. Y la carne le dice al alma: olvídate de la novia espíritu, abandónala. Así que la carne quiere gobernar el alma y la carne quiere hacer alianza y quiere unirse al alma. La carne quiere que el alma y la carne sean uno. Pero también el espíritu tiene las mismas intenciones. El espíritu le dice al alma: yo te doy vida eterna, yo te doy calles de oro en el reino de los cielos, te doy felicidad eterna, cásate conmigo. Es decir, que el espíritu le dice al alma que se aparte de esa otra novia llamada carne,
que la carne no, que renuncie a ella, que se aparte de ella completamente. Así que las dos novias, la carne y el espíritu, están luchando para ver cuál de las dos se queda con el alma. Llega un punto donde el alma tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Igual que el hombre que tiene dos novias, pues dice, bueno, tengo que dejar a una para poderme casar con la otra. Si el alma se deja influenciar por lo que le pide la carne, la persona terminará muerta espiritualmente. Si el alma se deja influenciar por la carne, terminará muerta espiritualmente. Pero si el alma se deja influenciar por lo que le dice el espíritu, crecerá en lo espiritual y tendrá vida eterna, y entonces la carne quedará crucificada. La carne y el espíritu, como digo, se pelean entre sí en su lucha por una de las dos obtener el matrimonio con el alma. El alma ve esas dos novias peleándose entre sí por casarse con él, con el alma, y el alma es la que tiene la última palabra sobre con quién se casará, con qué novia se casará, si se casará con la carne o se casará con el espíritu. Ahí hemos puesto que el alma, en el recuadro de arriba hemos puesto el alma es el jefe supremo de control, de mando, toma de decisiones, libre albedrío, intelecto, afecto, voluntad. Mira a ver si me puedes ampliar el recuadro de arriba un poquito. Ese me lo amplías un poquito ahí para que lo veamos un poquito más grande. Eso es, el alma es el jefe supremo, centro de control de mando, toma de decisiones, libre albedrío, intelecto, afecto, voluntad, todo eso está en el alma. El alma gobierna el cuerpo y el espíritu, sigue subiendo un poquitín más, y cuando la persona nace de nuevo, comienza a favorecer y a desarrollar la vida del espíritu en detrimento de la carne. Entonces vamos a ver el recuadro el texto de la derecha. Vamos a ver el texto de la derecha, la carne. Bueno, ese por ejemplo dice, el alma, ya lo expliqué antes, el alma es como un hombre con dos novias. La carne es una y el espíritu es la otra. No se puede casar con las dos, tiene que elegir la una encima de la otra. La carne y el espíritu son enemigos entre sí. Ponme el siguiente texto, por favor. Ese. Ahí dice, bueno, ese texto ya lo leímos antes, Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el recuadro inferior, el de la carne. ¿Sí? Súbelo para arriba. Ahí tenemos la carne. La carne es siervo del alma, porque la carne está sujeta a lo que diga el alma. La carne es la morada terrestre, como dice la Biblia, esta carne es nuestra morada terrestre, el tabernáculo, la casa temporal en la que vivimos 70, 80, 90 años, lo que Dios tenga determinado para cada uno de nosotros. En la carne tenemos los 5 sentidos, el oído, el olfato, la vista, el tacto, el gusto, etc. Y la carne también tiene deseos y tiene voluntad, pero para lo malo, porque es una naturaleza caída. Nuestra carne es una naturaleza caída y también tiene deseos y tiene voluntad, pero los tiene sujetos a lo que diga el alma. Y la carne, el punto 5 dice, la carne es enemiga del espíritu y es terrenal, animal, diabólica. Eso está en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer Gálatas, los que tengan su Biblia a mano, vamos a leer Gálatas capítulo 5, donde dice en el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira las obras de la carne. Ahí están bien claras cuáles son las obras, las intenciones de esta carne humana que es una naturaleza caída.
Las obras de la carne dice que son manifiestas, son evidentes y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que ahí queda bien claro cuál es el propósito de la carne, cuáles son las obras de la carne, y ahora vamos a ver al otro lado el espíritu. El espíritu es también, igual que la carne, el espíritu es siervo del alma. El alma es la que gobierna. El alma es la que manda sobre el cuerpo y sobre el espíritu. El espíritu es el cuerpo espiritual en el cual viviremos una vez que el cuerpo de carne muere. O sea, nosotros tenemos un espíritu y un alma, claro. Y cuando este cuerpo muere, el espíritu y el alma salen. El espíritu tiene también los mismos sentidos que el cuerpo y tiene también una voluntad. El espíritu tiene el deseo y la voluntad, pero para buscar las cosas de arriba, mientras que la carne tiene el deseo y la voluntad para buscar las cosas terrenales, porque la carne es terrenal, el espíritu es celestial. Entonces el espíritu busca las cosas de arriba y la carne busca las cosas de abajo. Y tanto el espíritu como la carne se pelean entre ellos para ver quién se adueña o quién influye de mayor manera sobre el alma. El espíritu es enemigo de la carne y es celestial. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 al 24. Dice, mas el fruto del espíritu, aquí vemos el fruto del espíritu en contraste con las obras de la carne. Las obras de la carne todas son malas. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, en Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿ves? Ya tienen a la carne subyugada, crucificada, a la carne con sus pasiones y deseos ya la tienen crucificada. Entonces, ahí podemos ver claramente la diferencia entre lo que es el alma, la carne y el espíritu. Hay otro ejemplo, puedes quitar eso ya, por favor, y poner otra vez los textos que teníamos anteriormente. Hay otro ejemplo parecido al del hombre con dos novias. Yo les he puesto este ejemplo, ¿verdad? El alma es el hombre y la carne y el espíritu son sus dos novias. Tiene que desechar a una para quedarse con la otra. Pero también hay otro ejemplo en la Biblia que se parece mucho y es el caso de Rebeca. Rebeca era la esposa del patriarca Isaac, como saben todos ustedes, y cuando ella quedó embarazada y en su vientre tenía dos varones, Jacob y Esaú. Eso está en Génesis capítulo 25, versículo 21 al 23, donde dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, los gemelos, luchaban dentro de ella, en el vientre de ella, sin haber salido todavía a la luz. Dice que luchaban dentro del vientre de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, es decir, Rebeca tenía esa gran barrigota y ahí se estaban peleando esas dos criaturas a ver cuál de los dos salía el primero, porque el primero que saliera, pues ese sería el primogénito, y había una pelea tremenda en el vientre de Rebeca con estas dos criaturas, porque los dos luchaban el uno contra el otro. Así pasa con la carne y con el espíritu. Es una lucha en tu interior también, ¿verdad? En el verso 23 dice, y le respondió Jehová a Rebeca, dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí hemos visto 2 ejemplos, ¿verdad? Un hombre con 2 novias, el alma,
es el hombre, las dos novias son la carne y el espíritu, y también estamos viendo este otro ejemplo, es un poco para ilustrar el mensaje de la palabra, ¿verdad? Porque nuestro ser se compone de esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Es como decir tres voluntades, tres personas. El alma es la principal, pero el espíritu tiene su voluntad y la carne también tiene su voluntad, y tanto el espíritu como la carne luchan por adueñarse del alma. Entonces, así como Jacob y Esaú se peleaban en el vientre de su madre, así también la carne y el espíritu se pelean dentro de tu cuerpo y dentro de mi cuerpo, porque somos seres trinitarios. ¿Cuántos de los aquí presentes, cuántas de las personas aquí presentes han sentido una lucha de dos voluntades en el interior de su corazón, en el interior de su alma alguna vez? ¿Verdad? Todos hemos sentido esa lucha entre dos voluntades, y al final está el alma, es la que tiene que tomar la decisión, y nos surgen preguntas: ¿voy a buscar a Dios? ¿Voy a buscar a Dios de corazón o voy a seguir viviendo en pecado? Todos hemos tenido esa lucha en nuestro interior. ¿Me meto en serio con Dios o me lo tomo así suavecito, deportivamente? ¿Me mantengo en santidad o porque peque un poquito pues no pasa nada? ¿Lo haré o no lo haré? ¿Le perdonaré o le daré su merecido? Tenemos esa lucha interior. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué lado me inclino, verdad? Dos voluntades luchan dentro de tu alma, la carne y el espíritu. ¿A cuál de las dos le vas a obedecer o con cuál de las dos te vas a unir? Así que, hermanos, queda claro que el alma de cada persona tiene la última palabra sobre el cuerpo y el espíritu. Repito, el alma de cada persona tiene siempre la última palabra sobre la carne y el espíritu. Ya hemos hablado del alma, vamos a hablar un poco del espíritu ahora. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová sopló, o mejor dicho, Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, era un muñeco de barro, y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hasta que Dios no hubo soplado en su nariz aliento de vida, el hombre era un muñeco inerte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Dios pone el espíritu de vida y el espíritu del hombre, con el cual el hombre se comunica con Dios. El espíritu es el espíritu que tenemos dentro es aquella parte que nos sirve para comunicarnos con Dios a través del Espíritu Santo. La palabra espíritu es una palabra que viene del griego neuma, y hay una asignatura en el Instituto Bíblico que se llama neumatología, y ella trata todo lo que tiene que ver con el neuma, es decir, con el espíritu del hombre y también con el espíritu de Dios. Así se llama esa asignatura, neumatología, de neuma, que significa espíritu. Nosotros los humanos tenemos un espíritu superior al de los animales. Los animales tienen espíritu de vida, pero el espíritu que nosotros tenemos es superior al de los animales. Nuestro espíritu es vida física terrenal y además vida espiritual, con la que podemos tener comunión con Dios a través de la oración. O sea que tenemos vida física y tenemos vida espiritual con la que podemos tener comunión con Dios. Los animales solamente tienen vida terrenal, temporal. Ellos no tienen vida espiritual. Entonces tienen espíritu de vida, pero diferente a nosotros. Nosotros tenemos vida física y vida espiritual en nuestro espíritu. Los animales son seres temporales. Nosotros los humanos somos seres trascendentales. Los animales mueren o los matas y te los comes y ahí se acabó la historia de ellos. Nosotros no. Nosotros los humanos, después de la muerte, seguimos viviendo en el alma y en el espíritu. También Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto, es decir,
ese muñeco que Dios creó en Génesis, como dijimos anteriormente, pues hasta que Dios no sopló aliento de vida en sus narices, ese era un muñeco más del polvo de la tierra, pero cuando Dios sopló aliento de vida, ya el muñeco se convirtió en un ser humano. Entonces aquí queda claro que el cuerpo de carne y hueso sin el espíritu está muerto. El espíritu es la vida, el espíritu es lo que pone en marcha ese cuerpo que era una especie de muñeco. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea que nosotros tenemos un espíritu y el espíritu conoce lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. El espíritu del hombre es una cosa, el espíritu de Dios es otra. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Si ustedes ven en ese texto, por ejemplo, cuando habla del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, habla con mayúscula, ¿verdad? Y cuando habla del Espíritu del hombre, habla con minúscula. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves? Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te guía, entonces seguramente es que no eres hijo de Dios, que no has nacido de nuevo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, le dice el apóstol Pablo a los romanos que ya eran cristianos, ¿verdad? Porque esta carta fue escrita para la iglesia, como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ves? Entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre hay una comunicación de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, se comunica el espíritu de Dios con el espíritu nuestro y nos da testimonio de que somos hijos de Dios o que no lo somos, ¿verdad? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo se comunica con los que están vivos espiritualmente, no con los que están muertos espiritualmente. Con los que están muertos espiritualmente probablemente se comunica a través del alma. Una persona que no ha nacido de nuevo, como dice la palabra, ustedes saben que la Biblia, en San Juan capítulo 3, vayan conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, donde dice la Escritura: Cristo hablando con Nicodemo le dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasará con él? No puede ver el reino de Dios, tiene que nacer del Espíritu. Porque mientras que no haya nacido del Espíritu, quiere decir que tiene el Espíritu como si fuera muerto o latente. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, es decir, que el que no nace del Espíritu y luego del agua también, tiene que ser bautizado en agua, dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que aquí vemos que una persona que no ha nacido de nuevo, como dice la palabra, no ha nacido del Espíritu. No tiene la vida, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Las personas que no han nacido de nuevo están muertos en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? Espiritualmente estábamos muertos, físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. O sea que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Toda la humanidad, todos los seres humanos cuando van naciendo
muertos en sus delitos y pecados, porque eso lo arrastramos o lo heredamos de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, allí ellos murieron espiritualmente. ¿Se acuerdan que el Señor les había dicho a Adán y Eva? Dice, el día que de él comiereis, del árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comiereis, ¿qué pasaría? Ciertamente moriréis. Dios se refería a que morirían espiritualmente, no físicamente, ciertamente moriréis. Adán y Eva, podemos decir que estaban vivos antes de pecar, antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenían dos clases de vida, tenían la vida física y la vida espiritual, porque se comunicaban con Dios de una manera espiritual muy fácil, porque no habían caído en pecado. Entonces la comunión con Dios espiritual antes de la caída era fluida y era intensa. Cuando pecaron, Adán y Eva, cuando pecaron, no murieron en lo físico, sino en lo espiritual. Es decir, ellos perdieron la vida del espíritu y como consecuencia todos sus descendientes físicos nacemos en un estado de muerte espiritual. Ya lo dije anteriormente, todos nacemos en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Entonces necesitamos una resurrección, toda la gente necesita una resurrección espiritual para poder tener la vida del espíritu. Nacer en una familia evangélica no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es tener la vida del Espíritu en nosotros. Un chico o una chica que haya nacido en una familia evangélica también tiene que nacer de nuevo, porque puede ser religioso, pero si no ha nacido de nuevo, si llega ya a tener 13, 14, 15, 16 años y no ha tenido un encuentro con Cristo y la vida del Espíritu todavía no está en esa persona, pues esa persona está muerta espiritualmente. Aunque venga a la iglesia y aunque proceda de una familia evangélica, está muerto espiritualmente, no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Nicodemo era religioso y tampoco había nacido de nuevo. Así que la persona que no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente, por tanto no puede tener comunión con el Espíritu de Dios, no puede tener comunión con el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo cuando entra a la persona es el que le da la vida del Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso al leer usted la palabra de Dios es como que el Espíritu de Dios entra en su corazón y usted empieza a despertar espiritualmente. Todos los seres humanos un día nacimos en la carne. Todos un día nacimos en la carne y en nuestro carnet de identidad, en el suyo y en el mío, figura la fecha de nacimiento, figura su nombre, sus apellidos y la fecha, el día, el mes y el año y el lugar donde usted nació. En mi caso, yo nací en febrero de 1953 y yo fui un católico religioso desde mi nacimiento hasta que tuve 23 años de vida. Y cuando yo tenía 23 años de vida, corría el año 1976, alguien me predicó el Evangelio, me arrepentí de todos mis pecados, le entregué mi vida a Cristo, lo acepté como mi Señor y Salvador, y puedo decir que allí, cuando tenía 23 años de vida, fue cuando yo nací espiritualmente, porque hasta esa época yo estaba muerto espiritualmente, aunque era católico, uno más del montón. Mi vida física, puedo decir, en mi vida física yo tengo ahora mismo 68 años de edad, pero de vida espiritual no tengo 68 años. De vida espiritual solamente tengo 45 años de vida espiritual. O sea que hasta los 23 estuve muerto y a partir de los 23 hasta los 68 entonces tengo la vida del Espíritu. Los primeros 23 años de mi vida fui un religioso, pero no había nacido de nuevo. Iba a la iglesia y rezaba y todo, a la iglesia católica y rezaba, pero era una tradición, una cultura. Y así hay muchas personas en la actualidad.
son religiosos, practican una religión, pero no han nacido del Espíritu. No han nacido del Espíritu y por lo tanto tienen su espíritu muerto, como leímos antes en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces todo el mundo, toda la humanidad necesita una resurrección espiritual. Los seres humanos, hermanos, usted y yo, todos los seres humanos, somos como el grano de semilla seca. Somos como el grano de semilla seca, como un grano de maíz. Usted, por ejemplo, coge un grano de maíz y usted lo mete en un bote de cristal y lo guarda allí en su despensa y ese grano de maíz permanece tal cual es por años. Lo puede usted tener guardado en ese bote de cristal y el grano de maíz no va a experimentar ningún cambio. Pero coja usted ese grano de maíz y entiérrelo, plántelo en el jardín de su casa y comience a regarlo y verá usted que a la vuelta de poco tiempo, pues de ese grano de maíz que usted plantó en el jardín de su casa, brota una hermosa planta de maíz con una piña tremenda de maíz o una mazorca, como le llaman otros, con centenares de granos de maíz, ¿verdad? Entonces fíjese lo que es, ¿verdad? La vida estaba en el grano de maíz, pero había que sacarlo del bote y plantarlo y regarlo para que esa vida explotara y se desarrollara en ese grano de maíz. Qué gran cambio produjo el grano de maíz al sacarlo del bote y plantarlo en el jardín. Pues eso mismo fue lo que pasó en mi vida cuando nací de nuevo. Cuando yo nací de nuevo, he crecido. Desde que nací de nuevo he crecido llevando fruto, dando fruto, igual que cuando usted saca el grano de maíz del bote y lo planta en el jardín y lo riega, pues ese grano de fruto, ese grano de semilla crece y se multiplica y reproduce muchísimas semillas. Pero si yo no hubiera nacido de nuevo en el año 1976, repito, si yo no hubiera nacido de nuevo, si yo no hubiera aceptado a Cristo y le hubiera entregado mi vida en el año 1976 cuando me predicaron el Evangelio, pues hoy solamente yo sería un muerto más, un muerto espiritual, sería un comerciante, probablemente estaría rico, forrado de dinero, pero estaría muerto espiritualmente, aunque siguiera siendo un religioso, estaría muerto espiritualmente, no tendría la vida del Espíritu. Pero gracias al nuevo nacimiento he podido reproducirme, he podido generar nuevas semillas para la extensión del reino de Dios. Eso es lo que pasa cuando una semilla se saca del bote y se pone en la tierra y se la riega, esa semilla crece. Gloria a Dios. Todas las personas tienen un espíritu dentro de su cuerpo. Dentro de su cuerpo de carne y hueso hay un espíritu. Igual que hay vida en la semilla que usted ha metido en ese bote, pero es una vida que está latente. La vida está en el grano de semilla, pero hasta que no lo saca del bote y lo planta y lo riega, esa vida está latente, ¿verdad? Entonces todos tenemos un espíritu dentro de nosotros, tanto los cristianos como los no cristianos. Lo que pasa es que unos lo tienen así en estado dormido o latente. Hasta que no saquen, hasta que no decidan plantarlo y regarlo, pues esa semilla va a tener la vida, pero está latente sin desarrollar. Así que unos lo tienen guardado en un bote y no hay cambios en su espíritu, y otros lo han plantado y lo riegan y ven ese espíritu creciendo, desarrollándose, dando vida. Y aquí yo quería hacer una aclaración porque me he encontrado con algunos cristianos calvinistas. Ustedes saben que en el mundo evangélico hay lo que se llaman los calvinistas, que siguen la doctrina de Lutero. Y ellos creen que todo lo hace Dios, que el hombre es un cero a la izquierda. Los calvinistas, en cuanto a la salvación se refiere, ellos creen que todo lo hace Dios y que el hombre es un cero a la izquierda, que el hombre no pinta nada ni tiene
ni tiene nada que decidir con respecto a lo que concierne a la salvación del alma. Los calvinistas dicen que los que creemos en el libre albedrío del hombre somos unos orgullosos porque le estamos robando la soberanía a Dios. Miren qué disparate más grande. ¿Quién le puede robar la soberanía a Dios? Absolutamente nadie le puede robar la soberanía a Dios. Pero ellos dicen, los calvinistas, dicen que nosotros, los que creemos en el libre albedrío, dicen ellos que nosotros somos unos orgullosos porque le estamos quitando o restando la soberanía a Dios. Piensan ellos que por el hecho de que Dios nos haya dado a nosotros libre albedrío, pues que ya le estamos quitando la gloria, la soberanía y el poder a Dios. Pero están completamente equivocados, porque es Dios el que nos da a nosotros la capacidad para tomar decisiones. Dios es el que ha dotado al hombre de lo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío está en el alma. Y quiero que vengan a otro pasaje de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice así, dice la palabra de Dios así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Al pueblo de Israel en el Viejo Testamento, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, contra el pueblo de Israel, que os he puesto delante. ¿Qué cosa puso Dios delante del pueblo de Israel? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida es la bendición, la muerte es la maldición. Pues esos dos caminos están delante del pueblo de Israel. Y luego el Señor le dice, después de decirle al pueblo de Israel que ha puesto delante de ellos la vida y la muerte, o la bendición y la maldición, luego les dice, ¿qué les dice? Escoge, escoge. ¿Quién tiene que escoger? ¿Dios o el hombre? El hombre es el que escoge. Escoge pues la vida. Fíjate, hasta Dios le da un buen consejo. No solamente le da la capacidad para escoger, que es lo que llamamos el libre albedrío, sino que encima le dice, escoge la vida. No seas bobo, escoge la vida, porque si escoges la vida, la bendición viene sobre ti. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que la elección es nuestra, no es de Dios. Pero los calvinistas creen que si nosotros decimos que somos los que tenemos la capacidad de decisión, ya dicen, no, es que ustedes son unos orgullosos porque ustedes le están quitando la soberanía a Dios. Los calvinistas citan muchas veces Efesios capítulo 2, versículo 1. Aquí tuvimos unas cuantas personas en esta iglesia que se dejaron influenciar por los calvinistas y ellos me citaban ese versículo, Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice que hemos nacido muertos en delitos y pecados espiritualmente y que por estar muertos no podíamos tomar ninguna decisión, que por estar muertos, que un muerto no tiene capacidad de elección. Decían ellos así, un muerto no tiene capacidad de elección, y es verdad, un muerto no tiene capacidad de elección, pero se olvidan de que en el cuerpo tenemos el alma y las decisiones no las toma el espíritu. Es verdad que nuestro espíritu estaba muerto o tenía vida, pero estaba latente, sin desarrollar, estaba muerto en nuestros delitos y pecados, pero la decisión, ¿quién la toma? La decisión de aceptar a Cristo y coger el buen camino, ¿quién la toma? ¿El alma o el espíritu? El alma es la que toma la decisión. Aunque el espíritu estaba muerto, nosotros éramos conscientes porque teníamos un alma, y el alma es la que toma la decisión, y el alma es la que oye el evangelio, y el alma es la que dice sí, lo acepto, o el alma es la que dice no. Entonces, ese argumento de los calvinistas de que estábamos muertos y por tanto, como estábamos muertos, no podíamos tomar decisiones, pues es un argumento que no tiene fundamento, que no tiene validez, porque la decisión no la toma el espíritu, la decisión la toma el alma. Se olvidan los calvinistas de que en el cuerpo tenemos el alma y las decisiones las toma el alma, no el espíritu. Entonces, con la decisión del alma,
con la decisión del alma, que sí está viva, el alma está viva, a diferencia del espíritu que puede estar muerto o puede tener vida latente sin desarrollar. En otras palabras, si en mi alma yo me percato por la palabra de Dios que mi espíritu está muerto en delitos y pecados, yo y mi alma tomo la decisión de abrirme al espíritu y de recibir la vida, porque la decisión la toma el alma. La vida del espíritu que está muerto resucitó y nació cuando el alma tomó la decisión de rendirse a Cristo. La vida del espíritu que está muerto, mi espíritu hasta los 23 años estaba muerto en delitos y pecados, pero mi alma entendió que mi espíritu estaba muerto y mi alma tomó la decisión de que aceptando a Cristo y arrepintiéndome de mis pecados, yo pudiera nacer de nuevo y el espíritu comenzara a desarrollarse en mi vida. Amén. Así que por encima de la autoridad del espíritu está la autoridad del alma. El espíritu está muerto o está latente, pero el alma no muere nunca. El alma siempre está consciente. Vea lo que dijo Jesucristo con respecto al libre albedrío que Dios le dio al hombre. El libre albedrío que Dios le dio al hombre. Aparte de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, que con ese versículo ya tendría que ser más que suficiente para que los calvinistas dijeran, pues sí, es verdad, el hombre tiene libre albedrío porque se lo ha dado Dios. Con eso sería más que suficiente, pero bueno, hay cientos de versículos donde vemos que el Señor Jesucristo da siempre a la gente la oportunidad de elegir, de que ellos elijan. Por ejemplo, en Juan 5, 39 al 40, el Señor dice a la gente, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 40 dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿No queréis venir? Tomen la decisión de venir a Cristo para que tengan vida. Así que los calvinistas y los que niegan que el hombre tiene libre albedrío dado por Dios, ellos se vuelven locos buscando argumentos para negar que el hombre tiene libre albedrío. Y ellos no encuentran argumentos, ni argumentos lógicos, ni fundamento en la Biblia, ni en la historia del ser humano. Los argumentos que tienen los calvinistas son ilógicos, son ridículos, no tienen sentido. Ni humanamente hablando, en ningún sentido tienen fundamento esos argumentos. Y es verdad, todo hay que decirlo, que en varios pasajes de la Biblia, en Romanos, por ejemplo, y en Efesios, aparece la palabra predestinación. Y ellos se agarran de esa palabra, predestinación. Como que, dicen ellos, como que Dios nos destina de antemano a unos al cielo y a otros al infierno. Pero qué Dios más arbitrario ese, ¿verdad? Que manda a unos para el cielo y a otros para el infierno sin darle la capacidad de tomar la propia decisión. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen, que unos han sido predestinados para el cielo y otros para el infierno. Pero eso es una mala interpretación de lo que es la palabra predestinación. La palabra predestinación es algo como donde Dios revela su voluntad. Dios revela su voluntad, pero a falta de que su voluntad sea complementada con la voluntad del ser humano, al que Dios le ha dado libre albedrío. Dios quiere que todos sean salvos, pero espera que el hombre responda y diga, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Dios, yo quiero ser salvo también. Predestinar es como decir precocinar. Cuando usted va al supermercado verá que hay muchos productos que son precocinados, ¿verdad? Quiere decir que están medio cocinados y usted los compra, se los lleva a su casa y los termina de cocinar. Eso es lo que significa la palabra predestinar, que estamos, por la parte de Dios, estamos destinados al reino de los cielos, pero falta que nosotros aceptemos, ejerciendo nuestro libre albedrío, falta que nosotros aceptemos que sí, que queremos ir para el reino de los cielos. Dios no es un Dios arbitrario, como dicen los calvinistas. Dios no es un dictador que manda a unos para el cielo y a otros para el infierno, sin importar lo que el ser humano decida.
Eso es lo que piensan los calvinistas y eso está muy mal. Dios le dio el libre albedrío al ser humano, y no solamente al ser humano, sino también a los ángeles. Dios le dio libre albedrío a los ángeles. ¿Cómo es que los ángeles pudieron rebelarse contra Dios cuando Satanás o Lucifer los incitó a que se rebelaran y a que conspiraran contra Dios? ¿Cómo es que se pudieron rebelar contra Dios si no tenían libre albedrío? Evidentemente tenían libre albedrío, tenían capacidad para tomar decisiones, porque si no hubiesen tenido libre albedrío, no se hubiesen podido poner al lado de Satanás. Amén. Así que podemos decir también, y sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Cristo es el novio de la iglesia y Cristo le está prometiendo matrimonio a la iglesia. Y se supone que la novia tiene que dar el sí quiero, ¿no es cierto? ¿Qué boda se va a celebrar si la novia dice no, yo no quiero? ¿Se puede celebrar la boda cuando una de las dos partes dice que no quiere? Cristo nos ha prometido a nosotros que Él es el esposo y nosotros somos la novia. Pero la novia, cuando es llevada al altar, tiene que decir, sí, quiero ser la esposa. Quiero ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí la novia, la iglesia, que son ustedes y yo y todos los que aman a Dios alrededor del mundo, pues tenemos que dar el sí quiero. Entonces, la palabra predestinación podemos entenderla de esa manera, que el Señor nos dice, vengan, yo quiero casarme con ustedes, yo quiero ser el esposo. Y la iglesia tiene que decir sí, queremos, porque si la iglesia dice que no, entonces no se puede celebrar la boda. Así que Dios no es un Dios arbitrario, Dios no es un dictador, la iglesia es la novia de Cristo y la iglesia dice sí quiero, claro que sí, queremos estar con Cristo eternamente en los cielos. Así que Dios, hermanos, ya voy terminando, Dios nunca anula el libre albedrío, la capacidad para tomar decisiones que reside en el alma del ser humano. Dios nunca anula el libre albedrío que le ha dado al ser humano, y ese libre albedrío está en el alma. En un par de pasajes más que quiero repasar, vamos a ver este concepto también. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿ves? La esposa, la iglesia dice, ven Señor, y el espíritu de la iglesia, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, el que quiera ser salvo, pues arrepiéntase de sus pecados, intégrese en la iglesia del Señor, forme parte del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero, y así tiene vida eterna. Tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Siempre la Biblia está llena, cientos y cientos de pasajes donde vemos que el Señor Jesucristo siempre respeta el libre albedrío. Cuando vio que los discípulos estaban titubeando porque mucha gente le estaba dando la espalda al Señor y le estaban abandonando, y el Señor ve que los discípulos están titubeando como las demás personas, dice, mira Señor, se están marchando todos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Ustedes son libres, aquí no hay nadie amarrado con cadenas, si se quieren ir, váyanse. No, Señor, nosotros nos vamos a quedar. Ah, bien, eso es lo que Dios quiere, que sea tu decisión y que tu decisión la tengas clara, ¿verdad? El libre albedrío que Dios nos ha dado. 2 versículos más con este tema, donde dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y qué más dice ahí? No queriendo ¿quiere Dios que la gente se vaya para el infierno? No, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios es que todos vayan para el cielo, que toda la humanidad se salve. Pero ¿se salva toda la humanidad?
Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque no se arrepienten, así de claro. Y otro pasaje más está en Timoteo, este es el penúltimo, dice en 1 de Timoteo 2:4, dice, el cual, refiriéndose a Dios, quiere que todos los hombres sean, ¿qué cosa dice? Salvos. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cómo va a querer Dios que la gente vaya para el infierno? Dios no quiere eso. Que la gente lo quiera es otra cosa, pero Dios no quiere que se vayan para el infierno. No quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así que podríamos citar muchísimos versículos más acerca del libre albedrío que Dios nos ha dado a nuestra alma para que nosotros tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Y también escuché, por último escuché a un predicador calvinista el otro día en internet y él hablaba y repetía en muchísimas ocasiones durante su prédica, él repetía la frase, la gracia irresistible de Dios. La gracia irresistible de Dios. Y seguía hablando y otra vez, la gracia irresistible de Dios. Volvía a hablar otro poco y otra vez, sí, porque la gracia irresistible de Dios. Y yo dentro de mí decía, pero ¿cómo se le ocurre decir que la gracia de Dios es irresistible? Es decir, que no se puede resistir. Eso no tiene fundamento bíblico. Pero él lo decía una y otra vez. Pero si ustedes miran un versículo, por citar solamente uno, Hechos capítulo 7, versículo 51, ahí tenemos a Esteban predicándole a los doctores de la ley, a los escribas y a los fariseos que lo odian a Esteban y lo quieren matar, ya tienen piedras en las manos para matarlo, porque él está presentando a Jesucristo como el Mesías. Y en el sermón que Pedro le predica a los escribas y fariseos, les dice, en el verso 51 del capítulo 7 del libro de los Hechos, les dice, duros de cerviz, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y mira, les dice más, dice, vosotros, ¿qué dice? Resistís siempre al Espíritu Santo. Esa gente resistían al Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede resistir al Espíritu Santo, sí o no? Sí, claro que se puede resistir. No es lo aconsejable. Lo aconsejable es recibirlo y darle la bienvenida. Pero esta gente resistían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le estaba hablando a ellos por medio de Esteban. Y por eso Esteban le dice, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Y cuando yo oí a este predicador calvinista, que la gracia irresistible, y la gracia irresistible, digo, ¿cómo se le ocurre decir ese disparate? La gracia es maravillosa y yo no la quiero resistir, pero que no diga que es irresistible. La gracia es resistible y hay personas, hubieron personas y hay y seguirán habiendo personas que resisten al Espíritu Santo. ¿No tiene usted más que ver que cuando usted le predica a la gente por ahí acerca de su pecado? Sí, yo sé, pero yo tengo mi religión y yo sigo mi camino, ¿verdad? Resisten al Espíritu Santo cuando usted les predica. Entonces que no digan que la gracia de Dios es irresistible, es mentira. La gracia de Dios se puede resistir y miles y millones de personas que son incrédulos resisten la gracia y resisten el amor de Dios. Pero gloria a Dios por los que la reciben y gloria a Dios por nosotros que amamos al Señor y que queremos seguir mejorando lo mejorable y que queremos seguir madurando. Por eso, hermano y hermana, estudie bastante la palabra de Dios para que no le metan gato por liebre y para que no le engañen, ¿verdad? Porque hay muchos engañadores y muchos falsos cristianos que circulan por ahí, que tienen conceptos, ideas completamente equivocadas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a estar puestos de pie y orarle al Señor que Él nos bendiga y que Él nos guarde y eso, recuerde, el Espíritu.